Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santo es su nombre. Le damos gracias, Padre, en esta hora de la mañana, en esta nueva semana que estamos iniciando, por lo bueno que es con nosotros, por sus bendiciones, por su cuidado, porque nos ha dado la oportunidad de estar con vida, Señor, y en esta hora en especial de poder abrir su palabra. Queremos, Padre, pedir de su bendición. Queremos que usted se pueda seguir revelando a cada uno de nosotros. Y para eso, Padre, también pedimos de su Espíritu en nosotros para que nos dé humildad, nos dé entendimiento, nos dé fortaleza, nos dé la fe que necesitamos para seguir avanzando en esta obra tan importante que usted tiene para cada uno de nosotros. Pido por cada joven en especial, Padre, para que hasta ahora usted, como hasta ahora los ha cuidado, usted los pueda seguir cuidando y guiando, que pueda hacerles entender, Señor, que usted tiene un plan perfecto y especial para cada uno de ellos. Bendiga a sus familiares también. Bendiga también en especial a Madeline que va a compartir de su palabra, que sea usted quien hable a través de ella para bendición a la vida de cada uno de nosotros. Pedimos y agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos, pues pongamos toda la atención que podamos. Ah, ¿ahí sí me escuchan? Ok. Tenía apagado el micrófono. Así no funciona. Ok, muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a Dios, estamos aquí nuevamente. El Señor nos ha dado vida y estamos iniciando nuestra cuarta semana. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de la caída de Satanás, el carácter de Dios y la obra médico-misionera y cómo la obra médico-misionera tiene un lugar muy importante en el gran conflicto que se ha estado llevando a cabo primero en el cielo y que ahora continúa en la tierra. Y aunque ha sido importante, por ejemplo, cuando Cristo estuvo en la tierra, en estos últimos días tiene un propósito aún más grande, ¿ok? Vamos a ver cuán importante es y por qué todo el que se dice cristiano debe de hacerlo. Y muchas veces lo vemos como algo opcional o decimos, no, es que solamente los que, como ustedes, nos estamos preparando para ser médicos misioneros, solamente ellos tienen que hacer esa obra, pero no, esta obra es para cada uno de nosotros. Y quiero llevarlos primeramente al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a abrir nuestras Biblias, Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, donde se nos habla acerca de am, lo que ocurrió, acerca de esa batalla que ocurrió en el cielo. Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y cuando dice ahí que para ellos ya no se halló lugar, no es porque Dios los haya sacado, sino porque ellos pidieron o provocaron el ser sacados, ¿verdad? Ellos tomaron esa decisión. Esa no era la voluntad del Señor. Pero dice ahí, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y nosotros sabemos por qué fue esto, ¿verdad? Satanás, aunque después de Cristo él era el más importante, él tenía todo en el cielo, él decidió rebelarse, comenzó a querer ser como Dios, pero no en carácter, sino a querer tomar el lugar de Dios, ¿verdad? Entonces, esta rebelión se desarrolló y llegó al punto de que ocurrió esto en el cielo, ¿verdad? Y Satanás fue lanzado a la tierra. El libro de Lucas 10:18, también vamos a ir para allá, nos habla acerca de la caída de Satanás. Lucas 10:18. Dice Cristo hablando y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
¿Ok? Y recordemos este versículo porque vamos a hablar de él al final del devocional. Lucas 10:18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando nosotros vamos a Proverbios, vamos a ir a Proverbios capítulo 16 y versículo 18, podemos ver la razón por la cual Satanás cayó. Proverbios 16:18 dice así. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, palabra clave, la altivez de espíritu. Y es que este es el espíritu que Satanás tuvo en el cielo. Antes de que él cayera, tuvo altivez, dice que tuvo soberbia. Dice el espíritu de profecía que él se llenó de orgullo y de egoísmo. Dejó de amar a Dios y se comenzó a amar a sí mismo más que a Dios. Y este fue el espíritu que Satanás tenía y por eso fue que él cayó. Pero saben, Satanás no cayó una vez. De hecho, cuando él cae, se hace todo el plan de redención, ¿verdad? Porque algo estaba en juego. Y era que Satanás estaba acusando a Dios de ser un Dios injusto, de ser un Dios cruel, que cuya ley esclavizaba a las personas en vez de darles la libertad. Entonces, Satanás comenzó a hacer esto. Y como dice allí, o dice otro versículo en el libro de Proverbios, no recuerdo, que al soberbio Dios lo humilla, ¿verdad? Y al que es justo, al que es humilde, Dios lo exalta. Y Satanás, por ese orgullo que él tuvo desde el principio, ha caído y sigue cayendo. Muy bien. Y él, podemos verlo aquí, hay un proceso de las caídas de Satanás y este se va desarrollando en el plan de redención. ¿Por qué? Dios pudo haber destruido a Satanás cuando lo sacó del cielo, ¿verdad? Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque todos los mundos y los demás ángeles no habían comprendido bien cuál era el carácter de Satanás. Aunque se dice que él había engañado en un momento cerca de la mitad de los ángeles, solamente una tercera parte al final se decidió rebelar con él, ¿verdad? Los demás se arrepintieron y volvieron al Señor, pero no alcanzaban a comprender la magnitud de todo lo que Satanás estaba haciendo. Entonces, ahí en el número 1, en los versículos que leímos en Apocalipsis, podemos ver que Satanás es sacado del cielo, es su primera caída, pero solamente el Padre y el Hijo comprendieron bien el carácter de Satanás, sus planes y sus propósitos. Pero no era suficiente. Satanás le es permitido seguir con su obra, que se siga desarrollando, porque es necesario que se vea cuál es su carácter. En Juan 12:31, no vamos a ir para allá, pero en Juan 12:31, Cristo está hablando acerca de su muerte. Y entonces él dice, el príncipe de este mundo está por ser echado fuera. Y en la crucifixión, aquí el carácter de Satanás queda desenmascarado. Los ángeles y los otros mundos pudieron ahora sí ver cuán cruel era Satanás. Y dice el deseo de todas las gentes que él quedó como un homicida. Entonces ellos pudieron ver verdaderamente cuál era ese carácter de Satanás. Pero no se queda allí, porque no todos aún habían comprendido el carácter de Satanás. Número 3, tercera caída, viene en la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, por todo lo que Él ha hecho pasar a los fieles de Dios, a los justos, ellos también, o nosotros primeramente Dios, los 144,000 logran comprender el carácter de Satanás, logran hacer la diferencia, ¿verdad? Ven que Dios es un Dios de amor, que Dios es justo y todo lo que Él ha hecho es justo y que Satanás es un mentiroso y que Él ha representado mal el carácter de Dios. Ahora por primera vez logran comprender de manera más completa. Pero falta el último proceso, el número 4, y se encuentra en Apocalipsis 20, y esto es después de los 1000 años. Y ahora sí, Satanás es finalmente destruido después de esos 1000 años. Porque al final de los 1000 años se nos dice que desciende la santa ciudad de Jerusalén, y entonces todos los impíos resucitan nuevamente, ¿verdad? Ellos ven esa ciudad, y entonces dice que Satanás se levanta y comienza a decirles, hey, vamos a tomar esa ciudad, todavía podemos todavía podemos reinar, ¿verdad? Y entonces se comienzan a preparar. Pero al momento de querer atacarla,
los impíos se dan cuenta de que Satanás es un mentiroso, de que ellos no pueden tomar esa ciudad. Y aunque no se arrepienten, porque pues ya no es el tiempo, aunque no se arrepienten y no se vuelven a Dios, ellos se dan cuenta. El carácter de Satanás queda desenmascarado delante de ellos también y ellos ven que Satanás es odio, es cruel y que él es un mentiroso. Y Patriarcas y Profetas, la página 21, dice que Dios permitió que Satanás siguiese con su obra hasta que el espíritu de desafecto se trocó en una activa rebelión. Y en otra parte dice que por mucho tiempo Dios soportó a Satanás en el cielo y lo sigue soportando, ¿verdad? Era necesario que sus planes se desarrollasen en toda su plenitud para que su verdadera naturaleza y tendencia fuesen vistas por todos. Entonces es lo que Dios está haciendo. Algunas personas dicen, ¿y por qué no lo destruyó desde hace mucho tiempo? Porque hay algo que está en juego y es el carácter tanto de Satanás, que dice que él es el bueno, como el de Dios, a quien Satanás acusa de ser injusto y egoísta. ¿Qué es lo que está en juego entonces? El carácter de Dios. Y delante de nosotros se están presentando ambos casos, el verdadero carácter de Dios y el verdadero carácter de Satanás. Y a nosotros nos toca decidir a quién vamos a servir y a quién le vamos a creer. Ahora, ¿cuál fue el problema de Satanás, que es el problema de la mayoría de los seres humanos hoy día? Patriarcas y Profetas, página 14, dice, cuando Satanás estaba aún en el cielo, pero él ya se había revelado, dice, ahora la perfecta armonía del cielo estaba quebrantada. Y aquí nos dice por qué. La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en vez de servir a su creador. Lucifer había sido creado con el propósito de servir a su creador, pero él decidió servirse a sí mismo. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros. Y vamos a ver, am, bueno, sigue diciendo ahí abajito, Lucifer había dicho, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Y dijimos, no en carácter, no porque quería parecerse a Dios, sino él quería tomar el lugar de Dios. Este es el carácter de Satanás. Pero en contraste, nosotros podemos ver allá abajito, Cristo, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que debía aferrarse, sino que se desprendió de ella, tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza de los hombres. Y me llama la atención que vemos la diferencia, ¿no? Satanás lo tenía todo y él quería más, pero Cristo tenía aún más que Satanás, ¿verdad? Él era igual a Dios, sin embargo, no estimó eso y no solamente se hizo como uno de nosotros, dice que se hizo siervo de los hombres. Y la palabra siervo ahí, de hecho, es esclavo. Entonces, no solamente Cristo se hizo hombre, se hizo un esclavo de los hombres. Satanás había dicho que Dios esclavizaba a todos con su ley, pero no, aquí vemos que Cristo mismo, él, de manera voluntaria, se hizo esclavo para que nosotros no tuviéramos que ser esclavos del pecado. Y podemos ver el contraste del carácter. Pero esto tenía que presentarse de manera presentar todas las evidencias de manera muy completa. En la crucifixión, ahora sí, Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Cristo había hecho su ministerio en esta tierra y en la primera oportunidad que Satanás tuvo, mató al Hijo de Dios. Dice, su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Entonces, los ángeles ahora estaban completamente seguros de que Satanás era malo y que Satanás no tenía la razón, pero dice, ni aún entonces entendieron todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. ¿Cuáles principios? Los principios del carácter de Dios. Y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas.
Y esta parte es importante, dice, el hombre debía elegir a quién quería servir. Y aquí estamos, en este momento. Ya Satanás cayó del cielo, vimos las cuatro caídas de Satanás, ¿no? Ya Satanás cayó del cielo, Cristo ya se efectuó esa parte, ¿verdad? Donde quedó desenmascarado el carácter de Satanás ante los ángeles y los mundos. Pero ahora nos encontramos en el momento justo antes de la segunda venida, de la etapa número 3. Y decía alguien por ahí, y de esa etapa no pasamos, ¿verdad? Es la etapa en la cual el ser humano tiene una parte, tiene un papel, ¿verdad? Que desarrollar en esta tercera fase. Y aquí estamos todavía, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita por qué. Pero se nos ha dado una misión, Efesios 3:10. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 3:10. Amén. Dice, Dice, gracias, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, el ser humano en esta tercera fase tiene la misión de ser de testimonio ante los ángeles y los mundos no caídos para poder ayudar a dar mejor evidencia del carácter de Dios. A esto nos ha llamado el Señor. Entonces, ¿qué papel juega el pueblo de Dios en todo esto? Estamos en esa tercera fase y el Señor nos ha llamado a desempeñar un papel. Consejos para la Iglesia, página 629. Dice, está por sobrecogernos la lucha final del gran conflicto, cuando con gran poder y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad, Satanás sobrará para representar falsamente el carácter de Dios, a fin de seducir, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, aunque Satanás quiere engañar a todos, dice, o me llama la atención que se mencionan allí a los escogidos. Satanás está muy interesado en engañar a los escogidos porque sabe que son los fieles los que tienen un papel que desarrollar en esta tercera fase del juicio. Y Efesios 3:10 nos dice que eso es ser de testimonio ante los otros mundos y ante los ángeles y representar correctamente el carácter de Dios. Y por eso dice, quiere él seducir si fuere posible aún a los escogidos. Pero esto significa, ese si fuere posible significa que no es posible. Si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de luz del cielo, es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios llamó a ser depositario de su santa ley y vindicar su carácter delante del mundo. Y yo me fui a investigar qué era exactamente depositario. ¿A qué se refiere? Ahí está. Un depositario, esta es la definición, es la persona o entidad encargada de guardar, cuidar y devolver un bien o valor que otra persona le confía. Entonces Dios nos ha confiado, nos ha dado su santa ley para que la guardemos y la cuidemos, pero no solamente eso, para que con esa ley, no solamente escrita en papel, sino en nuestros corazones, también dice, nos ha mandado a vindicar su carácter. ¿Y qué significa la palabra vindicar? Vindicar significa defender o limpiar el honor de alguien que sufre una acusación injusta. ¿Quién está acusando a quién? Satanás está acusando a Dios injustamente. También significa vengar un ultraje o recuperar algo que le pertenece a uno. Entonces el Señor nos ha encargado dos cosas. Nos ha dado su ley para que la cuidemos, para que la guardemos, para que habite en nuestro corazón, ¿verdad? Pero también nos ha llamado a defender y a limpiar el honor de su carácter, el carácter de Dios. Aquellos a quienes se confió un cometido tan sagrado deben ser espiritualizados y elevados por las verdades que profesan. Entonces, en estos últimos días, el papel que cada hijo de Dios juega es eso, ser un depositario de su ley y vindicar su carácter. Qué honor, qué privilegio, pero qué responsabilidad. O sea, podemos decir que de nosotros depende a cómo se desarrolla esta tercera fase, ¿verdad? Y
hiciera yo la pregunta, ¿por qué será que no podemos avanzar? Bueno, puede ser porque no estamos representando correctamente el carácter de Dios, ¿verdad? Pero Dios nos ha confiado esto. Dice, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Él quiere ver a cada hijo suyo que refleje su imagen. Y aquí, esta gema es muy importante, dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Entonces creo que ya sabemos por qué Cristo no viene, ¿verdad? La gente dice, no, es que Cristo tarda mucho. No se apura, desde que yo era chiquito, ¿verdad? La gente más grande a veces dice, desde que yo era chiquito estoy escuchando que Cristo viene y Él no viene, pero aquí se nos dice por qué. Cristo no viene porque su carácter no ha sido reproducido perfectamente en su pueblo. Esto se encuentra en Palabras de Vida, el Gran Maestro, página 50. Y entonces dice ahí abajito, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los cristianos que profesan servir a Dios, ni siquiera estamos esperando su venida. Ayer alguien decía, no, es que muchos decimos, yo primero me quiero casar, quiero tener mis hijos, mi carrera, mi casa, que Cristo no venga todavía, ¿verdad? Profesamos ser adventistas del séptimo día, ¿verdad? Estar esperando la segunda venida de Cristo y sin embargo, en realidad no lo estamos esperando, mucho menos que la estemos apresurando y por esa razón no podemos avanzar, ¿verdad? El plan de redención no se puede seguir desarrollando. Claro, Dios está al control de todo, pero dice allí que nosotros tenemos una parte que jugar. Podemos apresurar eso al, al permitir que el carácter de Cristo se reproduzca en nosotros. ¿Y cómo, qué tiene que pasar o cómo se puede desarrollar perfectamente el carácter de Cristo en su pueblo? Hechos de los Apóstoles, página 440. Esta es una gema cortita, pero muy poderosa y que debemos de anotarla, memorizarla, recordarla. Dice, la perfección del carácter cristiano se obtiene cuando el impulso de ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de su interior. Y aquí vamos entrando a lo que es la obra que Cristo hacía y es la obra médico-misionera. Me llama la atención que no dice que la perfección del carácter se obtiene cuando alguien deja de comer carne, cuando alguien se hace vegetariano, cuando alguien cambia su manera de vestir, cuando alguien cuida la música que escucha. No, dice que la perfección del carácter cristiano se obtiene cuando el impulso de ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de su interior. ¿Por qué será que esta es la perfección del carácter cristiano? Pues porque la ley que Satanás decía, esa es una ley de egoísmo, en realidad esa es una ley de amor, es una ley de servicio, de ayuda. Y este era el principio de la vida de Cristo también, ¿verdad? Por lo tanto, si Cristo mora en nosotros, debemos de tener ese impulso también. Y aquí se encuentra la perfección del carácter cristiano. Muchas veces podemos hacer cambios, ¿no? En la alimentación, en la vestimenta, en las cosas externas, pero aquí nos está hablando de algo interno que nos va en realidad a dar la perfección del carácter. Romanos 3:10 nos dice que el cumplimiento de la ley, recordemos que la ley es el carácter de Dios escrito, el cumplimiento de la ley es el amor. La mejor y la mayor evidencia de que la ley de Cristo, de que su carácter está en mí, es el hecho de que haya amor. Amor primeramente a Dios y también amor a los demás. Esa palabra cumplimiento significa terminación, plenitud y también restauración. Entonces, la mejor evidencia de que estamos siendo restaurados a como eran las cosas al principio, de que estamos permitiendo que Cristo nos vaya reformando, es el hecho de que tengamos ese amor. Muy bien, porque Dios es amor, ¿verdad? Si Cristo mora en nosotros, vamos a obtener esa perfección del carácter cristiano.
En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Recordemos, esa tercera fase, justo antes de la segunda venida de Cristo, a nosotros nos ha sido confiada, ¿verdad? Y decíamos eran dos cosas. Hemos sido depositarios, pero también hemos sido llamados a vindicar el carácter de Dios. Dice allí, una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Aquí viene, proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Y a esto se le denomina el Evangelio eterno. Pero la palabra proclamar allí, y pongamos atención en esto, creo que lo mencionamos en otra ocasión también, no es solamente predicar desde un púlpito o en las calles. Proclamar abarca el hecho de demostrar, de revelar. Y hace unos domingos leíamos que lo que el mundo necesita es una revelación de Cristo, ¿verdad? No que se le hable de Cristo, o no que simplemente se le hable de Cristo, no simplemente sermonear, sino demostrar que ellos vean a Cristo en nosotros. Dice aquí, ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Y más abajito nos dice más específicamente cómo se ha de hacer esta obra. Dice, nuestra obra está definida con claridad. Como el Padre envió a su Hijo unigénito a nuestro mundo, de esta forma, Cristo nos envía a sus discípulos como sus obreros, médicos, misioneros. Él envió, y lo vamos a ver más adelantito, Él envió a sus discípulos, ahora nos envía a nosotros en esta tercera etapa, justo antes de su segunda venida de Cristo. Ahora, ¿qué papel juega la obra médico-misionera? En Mateo 24:14, ¿me acompañan para allá? Mateo 24:14. Dice así. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, decíamos el evangelio eterno, ¿verdad? El mensaje de los tres ángeles, para testimonio o por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y la palabra allí, testimonio, de hecho es la palabra mártir también, pero se refiere a dar una evidencia. El Señor nos ha llamado en este tiempo a poder ayudar a presentar las evidencias de su carácter y también desenmascarar el carácter de Satanás. ¿Y cómo se hace? Por testimonio. No dice que por predicación, sino por nuestro testimonio. Y la mejor manera de hacer eso es a través de la obra médico-misionera. ¿Y qué ayuda? ¿En qué nos ayuda? ¿O qué ayuda a determinar la obra médico-misionera? Número uno, decíamos la vindicación de Dios. Mediante la obra médico-misionera, el pueblo de Dios debe representar el carácter de Dios correctamente ante el universo y dejar en claro que Dios es amor y que Dios también es justo, que todo lo que Dios hizo, está haciendo y hará es lo mejor. Y no como decía Satanás, es que hay una mejor manera de hacer las cosas. Dios no es el que sabe todas las cosas. Pero no, el pueblo de Dios, al estar haciendo la obra médico-misionera, al vivir de ese impulso de poder ayudar y beneficiar a los demás, está vindicando el carácter de Dios, demostrando de que Dios tiene razón, Él es amor y Él es justo. El siguiente punto es que también se desenmascara a Satanás. Se demuestra que el carácter de Satanás es mentiroso, egoísta y orgulloso. Satanás ha dicho que Dios es egoísta, que su ley es una ley de egoísmo y por lo tanto Dios es egoísta. Pero no. Cuando nosotros hacemos la obra médico-misionera y estamos haciendo lo que Cristo hacía y reflejando su carácter, hay un contraste muy grande dentro del carácter de Dios y el carácter de Satanás. Y número tres, y esto nos incumbe y nos beneficia, nos conviene, es la idoneidad para el cielo. Se demuestra que su profeso pueblo en realidad tiene el carácter de Dios y no el de Satanás, y por esta razón pueden estar en el cielo. Y es que yo escuchaba el otro día cómo hablaban de que
a Dios ya le pasó una vez, ¿verdad? Los ángeles vieron cómo Lucifer se transformó en Satanás. Y entonces ahora Cristo quiere llevar a los fieles de esta tierra al cielo. Pero esta persona decía, yo me imagino a los ángeles diciéndole a Dios, ¿vamos a repetir lo mismo? ¿Vas a traer a alguien aquí que puede, puede tornarse como Satanás? ¿Vamos a arriesgar todo nuevamente? Pero cuando se hace la obra médico-misionera, se prueba de que su pueblo no solamente está profesando ser cristiano, se demuestra de que su pueblo es cristiano, de que tienen el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque lo contrario al egoísmo, que es el carácter de Satanás, lo contrario al odio, que es el carácter de Satanás, es precisamente la abnegación, el servicio y el amor. Y ahí lo dice, ¿no? Que los fieles tienen un carácter, no solamente no tienen el de Satanás, dice, tienen un carácter totalmente contrario al de Satanás, que es un carácter de orgullo y egoísmo y que reflejan el carácter de Cristo, un carácter de servicio, de abnegación y de amor. Entonces, al hacer la obra médico-misionera, que debe de venir como un fruto, no como obras para salvación, sino como un resultado de que Cristo mora en nosotros, se demuestra de que somos idóneos para poder estar en el cielo con Cristo. Entonces, todas estas cosas nos ayudan sí, nos ayuda a presentar evidencias cuando nosotros hacemos la obra médico-misionera. Quisiera que regresáramos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, versículos 13 y 17. Apocalipsis 12:13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y sabemos que en profecía, pues la mujer representa a la iglesia. Entonces, Satanás se viene a esta tierra y como él ya no puede estar en el cielo, se va a perseguir a la iglesia, al pueblo de Dios, para que ellos tampoco puedan estar en el cielo, que no vayan a tomar su lugar. Sin embargo, versículo 17 nos dice, aunque está ahí, también lo pueden leer, ¿verdad? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces dice ahí que el dragón se enciende en ira y se va a hacer guerra, ahora ya no contra la mujer, sino contra el resto de la descendencia de ella. Y alguien se ha preguntado por qué. ¿Por qué esta guerra ya no es directamente en contra de la mujer? Decíamos que la mujer representa a la iglesia, ¿verdad? Pero tristemente la iglesia ha dejado de cumplir con esta misión que le fue dada. Han dejado de hacer la obra. Decíamos al principio, lo tomamos como algo opcional o algo que solamente le pertenece a la persona que estudió medicina o solamente al pastor o solamente a los que están estudiando para ser específicamente médicos misioneros. Pero no, esta obra le pertenece a la iglesia. Somos un cuerpo y deberíamos de trabajar todos juntos en la obra de Cristo. Pero aquí nos dice que Satanás ya no se va en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque ella no está cumpliendo con la obra, con la misión que le fue dada. Se va ahora contra el resto de la descendencia de ella. Y en esta mañana el Señor ha llamado a cada uno de nosotros a formar parte de ese restecito. El Señor los ha llamado porque estamos todos aquí, ¿verdad? Preparándonos para poder servirle. El Señor nos está llamando a ser de ese pueblo pequeñito, débil en número, pero poderoso porque tienen el Espíritu de Cristo con ellos, ¿verdad? Él, Satanás, va a hacer guerra contra ellos. Y dice allí, ¿por qué? Porque son los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, son depositarios de la ley de Dios, pero también dice, tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, están vindicando el carácter de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor nos permite formar parte de esto, pero hay que responder a ese llamado, ¿verdad? Hay que permitir que el Señor nos use. Y a la iglesia se le ha olvidado este hecho. Ministerio de Curación, página 107 es el hecho de que la iglesia de Cristo ha sido organizada para servir, no para que la sirvan, no para que solamente lleguemos los sábados y escuchemos un programa bonito,
sino todo el resto de la semana, desde el domingo hasta sábado, la iglesia de Cristo ha sido organizada para servir. Y la obra más grande y más importante no se hace dentro de las paredes de nuestra iglesia. La obra más grande no se hace desde el púlpito, se hace afuera, de hogar en hogar, personalmente, ¿verdad? Yendo con las personas, ayudándoles. Garde nos habló el domingo pasado del método de Cristo, ¿verdad? De poder atender a sus necesidades físicas y también presentarles a su Salvador. Pero a la iglesia se le olvida esto, se nos olvida, ¿verdad? A todos. Pero la iglesia de Cristo, su propósito, su misión, ha sido organizada para servir. ¿Y cuál fue el problema de Satanás al principio? Dice, se comenzó a servir a sí mismo en vez de vivir para servir a su creador. Entonces, en este momento, el pueblo de Dios tiene que demostrar todo lo contrario, tiene que servir, cumplir con ese propósito que el Señor le ha dado. Y para el pueblo, el resto de la descendencia que haga eso, Apocalipsis 12:11 nos da esta promesa, dice, y ellos le han vencido primeramente por medio de la sangre del cordero, pero también la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ese menospreciaron, em, allí actúan de la misma manera que Cristo actuó, ¿verdad? Siendo Dios, dice que Él menospreció su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Y hablando de sus fieles en los últimos días, dice que ellos también menosprecian sus vidas. Están dispuestos a dar sus vidas por la gloria de Dios, para vindicar su carácter y también en beneficio de los demás. Están dispuestos a entregar sus vidas. Juan 15:13 nos dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y saben, esto no va a nacer de nosotros. Esto, decíamos, viene como un fruto de que Cristo more en nosotros. Y por eso es necesario pedir su ungimiento, el ungimiento de su Espíritu Santo todos los días para que esto pueda ser una realidad. Porque se nos promete, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y quisiera que regresáramos a uno de los primeros versículos que leímos en esta mañana, Lucas 10, versículos 17 y 18. Lucas 10, 17 y 18. Y el contexto de esto, no sé cómo dice su Biblia allí, pero mi subtítulo dice la misión de los 70. Y es curioso que Cristo envía a estos 70 a hacer la obra médico-misionera y allí les está diciendo, ¿verdad? Lo que van a hacer, lo que no van a hacer, que ellos van a ir a predicar, pero también van a ir a enseñar y van a ir a sanar. Todo esto fue encomendado a estos 70. Primero, Cristo envió a sus discípulos, pero después también manda a los 70. A regreso de los 60. Bueno, no había visto eh, ese subtítulo. Bueno, pero según yo eran 70. Ok, el chiste es que fueron varios que fueron mandados. 70. Ah, ok, muy bien. Sí, 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 ahora sí estamos bien. Lucas 10 entonces nos habla de esta misión. Cristo les dice lo que van a hacer y los manda. Y cuando ellos regresan de estar haciendo esa obra médico-misionera, versículo 17 dice, volvieron los 70 con gozo. Y es que no hay nada que nos traiga más gozo que el olvidarnos de nosotros mismos y ponernos a trabajar en pro de los demás. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con el propósito por el cual fuimos creados. Estamos honrando y glorificando a Dios y siendo de beneficio para los demás. Entonces, dice, volvieron los 70 con gozo. Yo me imagino que venían cansados, yo me imagino que estaban gozosos de estar de regreso, pero dice que venían con gozo, a pesar del trabajo que era pesado, ellos venían con gozo. Dice allí, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y entonces, el versículo que vimos al principio, Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, ¿qué es lo que hace que Satanás caiga?
la obra médico-misionera, porque queda desenmascarado su carácter, se ve el contraste, se ve que los fieles tienen el carácter de Cristo y hacen lo que Cristo hacía y representan bien su carácter y por lo tanto Satanás cae, porque se ve la realidad, ¿verdad? Se ve que Él es el engañador, Él es el egoísta, Él es el mentiroso. Y por último, Camino a Cristo, una gema que siempre me ha gustado muchísimo. Dice, el corazón que descansa más completa y enteramente en Cristo es el más enérgico y activo en la obra para Él. Quiera el Señor que nosotros podamos descansar de esa manera en el Señor y que seamos enérgicos y activos en su obra. El Señor nos ha llamado para estos últimos días y especialmente a los más jovencitos, el Señor nos quiere utilizar de una manera muy poderosa para representar su carácter y para que su venida pueda ser más pronto. Y me gusta esta foto y había otras, pero me gusta el hecho de que esta foto conlleva una promesa. Al nosotros estar haciendo la obra que Cristo nos dejó, al estar compartiendo el Evangelio y atendiendo a las necesidades físicas de las personas, se nos promete la presencia de Cristo con nosotros. Se nos promete la ayuda de Cristo. No vamos solos. Cristo va delante de nosotros, Él va atrás de nosotros, Él nos resguarda y Él nunca nos va a dejar. Mateo 28, ¿verdad? Nos dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa para cada hijo suyo que esté dispuesto a aceptar este llamado y a formar parte de, del plan de redención, porque todos se nos ha invitado, pero es necesario aceptarlo. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Quisiera que hiciéramos una oración para que en esta semana el Señor nos ayude, ¿verdad? Nuevamente a no desanimarnos, sino a ser, como dice ahí, enérgicos y activos en su obra. Los voy a invitar a que nos postremos de rodillas. Padre nuestro que está en el cielo, le agradecemos porque usted nos da esta oportunidad de poder estudiar un poquito más acerca de su palabra, de su carácter, y le damos gracias porque usted nos invita a formar parte de esto. Le doy gracias por cada persona que es un alumno en este curso porque usted les ha llamado, quiere que ellos formen parte de este grupo que va a representar su carácter y usted quiere utilizarlos de manera muy poderosa. En esta semana que inicia, Padre, pedimos que su Santo Espíritu more con cada uno de ellos, con nosotros también y con sus familias, y que todos juntos, Padre, podamos ser enérgicos y activos en su obra para no solamente esperar, sino que podamos apresurar su venida. Todo esto le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.